Vale. Las exigencias de ciertos sectores de la comunidad catalana a favor de la independencia han puesto de relieve la inseguridad del sistema autonómico. Es por ello, Perdona? la inseguridad del sistema autonómico. Es por ello que varios partidos políticos, como por ejemplo Ciudadanos o el PSOE, así como Izquierda Unida, y determinados sindicatos como UGT, han reivindicado la necesidad de la configuración de un Estado federado. ¿Cree usted que sería posible, de acuerdo con nuestro régimen constitucional? No, habría que modificar la Constitución. Vamos a ver, yo creo que por establecer... bueno, no te voy a rebatir ninguna afirmación. Lo que quiero decir, voy a intentar hacer lo siguiente. Eh, España es una democracia joven, que no tiene 40 años. Una democracia que se constituye después de una transición, yo creo, objetivamente exitosa, porque, entre otras cosas, pasamos de un régimen dictatorial y autoritario a una democracia con sus imperfecciones, pero nos homologa por fin, en el siglo XXI, en el siglo XX entonces, nos homologa a las democracias de nuestro entorno. A Francia, a Alemania, a Italia, todas las democracias que se configuran en torno a una constitución, a parlamentos, a algunos países más o menos descentralizados. El más descentralizado hasta entonces era Alemania, luego algunos más centralistas como como Francia, bueno, luego regímenes más particulares como el británico, pero lo que España opta es por un régimen descentralizado. Un régimen descentralizado que algunos dicen que lo que quería dar respuesta a determinadas demandas, fundamentalmente catalanas y vascas, pero que al final se concreta en una descentralización total, que se configura en comunidades autónomas. Eso pasa en la transición, pero a lo largo, desde la transición hasta este momento, el sistema de las autonomías ha ido evolucionando. Hay autonomías que han ido adquiriendo nuevas competencias en virtud de varias leyes y otras que han ido desarrollando su ámbito competencial, como es la autonomía vasca, y adquiriendo competencias paulatinamente. Lo que yo tengo la sensación es que el debate federal, o sobre una supuesta España federal, no viene tan motivado por la identificación de que el sistema falla, porque la España de las autonomías es un sistema, no formalmente, pero es un sistema federal, en el que hay, por ejemplo, una comunidad autónoma como es la vasca y la otra como la navarra, que tiene un régimen fiscal propio. Eso configura, junto a la policía, junto a sanidad, junto a educación, lo que viene a ser la configuración tradicional de un Estado, cuando una entidad política tiene los impuestos, la capacidad normativa fiscal, cuando tiene sanidad, cuando tiene educación, cuando tiene policía, más o menos se puede considerar un Estado federal. Es un Estado asimétrico, el español, porque no todos tienen las mismas competencias, lo que también refleja lo que es reflejo de aquel debate estatutario al que había que dar respuesta fundamentalmente a dos realidades, que era la catalana y la vasca. Lo que creo que a lo que voy, que el debate federal en España se produce, primero, en algunos casos, de una manera equivocada, poner antes un Estado federal, nadie nos ha dicho por qué sería mejor que un Estado autonómico. Si es solo denominación, no parece que para ese viaje haga falta semejante debate. Y lo que tengo la sensación de que antes que debatir sobre cómo prestamos un mejor servicio al ciudadano, se debate en función de que cada partido político tiene como bandera. Yo creo que la pregunta era si solucionaba algo. A ver, La, me estoy adelantando a muchas... No, la pregunta no, es... la pregunta era cómo sería posible llegar a un Estado federal a Habría que... través de Sí, nuestra Bueno, Constitución obviamente actual. habría que modificar la Constitución y habría que aprobar una Constitución nueva, porque España se configura como un Estado social, democrático y de derecho, cuyo régimen es el parlamentarismo, es una democracia parlamentaria y eligió un modelo inédito en el mundo contemporáneo de descentralización. Digo de inédito porque el Estado de las Autonomías es un invento español, pero que copia algunas cosas buenas de los estados federales y algunas cosas menos buenas, pero al final es un sistema que necesita ser perfeccionado. Lo que no tenemos tan claro es que la solución se llame Estado federal, porque no creo que cambiaría nada más allá de la denominación. sí. Bueno, eso venía un poco en coalición también a la pregunta que queríamos hacerte. Determinados juristas pues afirman la existencia de un paralelismo Ajá. entre, bueno, las competencias derivadas de los estatutos autonómicos de las comunidades autónomas y con las constituciones de los estados federados.
Entonces, bueno, queríamos preguntarte si tú creías que existía alguna similitud entre bueno, el régimen autonómico y los estados federados asimétricos. Pero ya nos has respondido antes, Vale. así que esa pregunta yo creo que la vamos a obviar. Existen similitudes y diferencias, pero que existen similitudes es una obviedad. Hmm. Desde el momento que España es un país profundamente descentralizado, que tiene que perfeccionarse, y no se habla, por ejemplo, no se habla de las duplicidades que existen entre administraciones, no se habla del despilfarro público, no se habla de ese tipo de cosas. A mí me preocupa mucho que se hable antes de denominaciones de carácter político, antes de cuál es el contenido para dar un mejor servicio al ciudadano. Pero como la política se hace así, desgraciadamente. ¿Y qué es lo que pasaría con el concierto económico en el caso de que llegáramos a una federación? Bueno, el concierto económico yo creo que tiene una amenaza, entre comillas, a medio plazo, que se llama Unión Europea. Si la Unión Europea sigue avanzando en los planes que están establecidos en documentos políticos que han sido aprobados, tiende a una homogeneización fiscal, de la política fiscal. Es decir, que el tabaco, o que el IRPF, o que el impuesto a sociedades, que ya se está debatiendo también en la Unión Europea, sea homogéneo en todos los Estados miembros. Eso, como amenaza, entre comillas, la amenaza, si alguna tiene el concierto económico, hoy, una amenaza real, es la integración europea y la consolidación de una política europea fiscal homogénea, en la que ya no va a ser cada Estado el que marca su política fiscal, sino que viene de Bruselas. Eso a algunos les parece una aberración, otros maravilloso, pero lo que es una realidad es que si creemos en Europa y creemos en la integración política, eso se está debatiendo en Europa. ¿Qué sucedería con el concierto económico? Bueno, lo tendrán que explicar quienes defienden un Estado federal. Lo que podría suceder es que desapareciera o se desnaturalizara. Se desnaturalizara porque el concierto económico es una singularidad constitucional asignada a Cataluña, al País Vasco y a Navarra, que es lo que le da sentido. Si se extiende una especie de concepto económico por todos los estados o supuestos estados miembros de un supuesto Estado federal español, probablemente el sistema sea insostenible, con lo cual desaparecería. Yo lo que creo es que quienes defienden un Estado federal defienden acabar con el concepto económico, porque a efectos prácticos no se podría mantener. Otros defienden que consolidemos la situación actual, que hay un régimen fiscal catalán, navarro y vasco, y el resto en régimen común, y que sea un Estado federal con una especie de tres federaciones, tres estados federales, que podrían ser Navarra, Cataluña y País Vasco, y el resto en régimen común. Bueno, una vez que abres el melón, es difícil de saber, es difícil de cerrarlo, sobre todo con un Congreso de los Diputados que aparentemente en la próxima legislatura va a estar tan atomizado, va a ser tan heterogéneo, que para hipotéticas reformas constitucionales hace falta mayorías cualificadas, con lo cual es endiablado. Y bueno, ¿cuáles crees que serían las consecuencias negativas en este caso de...? No, más que consecuencias negativas, que seguro que tendría consecuencias positivas, yo lo que creo es que es un debate innecesario en estos momentos. A mí me preocupa mucho más, o nuestra posición política está mucho más centrada en cómo hacemos más operativo el Estado de las autonomías, cómo lo perfeccionamos, cómo lo mejoramos, sin entrar en grandes debates en los que va a ser muy difícil que formaciones políticas muy distintas nos pongamos de acuerdo, y en la que se ha puesto por encima debate terminológico antes que el contenido. Mira, los políticos somos expertos en tirarnos los trastos a la cabeza sin saber muy bien el contenido de lo que nos tiramos a la cabeza. Entonces, se ha soltado el debate del Estado federal, fundamentalmente por el Partido Socialista, que es quien más lo defiende, porque Ciudadanos lo que quiere es centralizar más, retroceder en la descentralización de la España de las autonomías, y parece que el Partido Socialista lo ha propuesto para dar solución a determinadas reivindicaciones, como fundamentalmente la de Cataluña. Lo cual también es un error, porque un Estado federal federa y une a aquellos que se quieren unir, no a los que se quieren separar. Sí, porque sí que es verdad que en un Estado federal una federación no puede decidir por sí misma salirse unilateralmente pues abandonar la federación. Bueno, eso también dependería de la constitución del propio Estado federal. Pero vamos, por ejemplo, a Alemania. Creo que es la Constitución de Westfalia, pero no sé si era de Westfalia o cuál, perdón, que redacta expresamente: nosotros, los alemanes de Westfalia, o no sé si Baviera, pero hay constituciones federales en Alemania que lo dicen, viene a decir, no literalmente, contribuiremos también a Alemania. Es decir, al final es... claro, es que no tiene el componente identitario que tenemos en Euskadi o en España. No hay debate identitario, todos son alemanes, otra cosa es que están descentralizados para ofrecer un mejor servicio al ciudadano.
Con lo cual, una vez que eliminas el debate identitario, también facilitas muchas otras cosas. Lo que no sé es en qué beneficiaría un Estado federal, por ejemplo, a Euskadi. O en qué beneficiaría a España. Yo lo que creo es que hay que, como te decía antes, no me quiero repetir demasiado, es perfeccionar este sistema y ver en qué estamos fallando y qué estamos haciendo bien quienes gobiernan ya las autonomías. Es decir, qué hace un gobierno autonómico con la educación, con la sanidad, con la policía o con la fiscalidad. ¿Tenemos mejor fiscalidad en Euskadi que en el resto de España? Y si es que no, ¿por qué? Si tenemos autonomía para poder hacerlo mejor. Pero esos debates no se producen. Los políticos estamos encantados en hablando de pájaros y flores, pero no dando cuenta ante el ciudadano de qué es lo que hacemos con las competencias que tenemos. Pues yo ¿Ya creo está? que con esto Sí. sí. Oye, qué lo bien. hemos terminado. Os he hecho esperar y encima sois breves. ¿No? No. Esto es una... Muchas gracias por su tiempo. Es tu tiempo. No, ya sé que soy mayor, pero no me lo recuerdes. Y lo que necesitéis, Vale. si queréis, os voy a dejar mi tarjeta si queréis, pues si cuando estéis haciendo trabajo o algo necesitáis alguna aclaración o lo que sea, solo tengo una. Muy bien. Bueno, se lo sí. doy a ella, Right. bueno, a todos. Y si necesitáis algo por correo electrónico, me llamáis, yo os ayudo Muy en lo que bien. pueda, ¿vale? Vale, gracias. Pues encantada. Sí, hombre. Y que os pongan buena nota. ¿Habéis estado ya con más? Vamos ahora con el grupo de Euskal Socialista. Ah. Y bueno, a ver qué nos contan ellos. Bueno, pues que el Estado Federal la solución. Bueno, hay variedad. Bueno, chicos, gracias. Muchas gracias. Menos mal, porque solo se puede.